Bueno, les contamos ayer que la Comisión Veraldi, esta comisión de expertos o más o menos expertos para reformar la justicia, le había presentado ya al presidente el informe final. Lo que yo desconocía, y nos lo va a contar ahora Hugo Alconada-Amón, nada más y nada menos, es que esto se quiere aprobar rápidamente en el Congreso. Yo ni siquiera sabía, Huguito querido, ¿cómo andas? ¿Bien? Buenas noches, Tato, ¿cómo vamos? Yo no sabía ni siquiera que ya tenía la forma de proyecto, o evidentemente el informe tiene esa forma. Lo que tenemos, esperá, es recordar, Tato, por un lado, las propuestas e ideas y recomendaciones de esta comisión de expertos, ¿sí? Conocida como la Comisión Veraldi, por uno de los integrantes. Ahora, a su vez, tenemos discusiones que se están desarrollando en el Congreso, en particular en el Senado, bajo la batuta de un equipo de personas vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner, que están impulsando la reforma del Ministerio Público Fiscal, ¿verdad? Claro, claro. Largo tiempo. Y que coinciden. Entonces lo que tenemos ahora es uno de los ejes que se ha debatido en la Comisión de Notables, es justamente qué hacemos con el Ministerio Público Fiscal. Primero, cómo hay que definir, cómo se vota o se selecciona al procurador, por 2/3 o por la mayoría absoluta o la mayoría simple. Número uno. Número dos, ¿tiene que ser vitalicio o tiene que ser a plazo fijo y renovable? Número tres, llegado el caso, si hay que destituirlo, ¿cuáles son la cantidad de votos necesarios para destituirlo o no? Y lo que tenés, si querés, es un híbrido. ¿Por qué te digo esto, Tato? Porque para resumirlo, en el Senado querían ir por la mayoría simple o mayoría absoluta para designarlo. Sí. Es decir, la mitad más uno. Para los televidentes. Recordemos que el Senado tiene 72 miembros. Vos necesitas 2/3 ahora para designarlo, es decir que necesitas 48. Sí. Si vas por la mayoría simple, la mitad más uno, en realidad es 37, con lo cual de 48 bajaste a 37. Ya se simplifica para poder designarlo. Ahora bien, tenés que la Comisión Notable dicen, sí, consideramos plausible que sea por mayoría absoluta, 37. Sin embargo, para destituirlo es otra historia. Vas a necesitar el juicio político, con lo cual es más fácil nombrarlo, más difícil destituirlo. Bien, ese dato no lo tenía. O sea que avanzan con esa idea. Ahora, la mitad más uno de los votos supone que en este caso es el kirchnerismo. Pero recordemos que estas son reformas que van a quedar para siempre. El que gobierna prácticamente va a poder elegir al fiscal, si es que está vacante el cargo, ¿no? En este caso, Cristina lo puede designar a su abogada, si quiere, por decir algo. Hay múltiples matices en esto, por supuesto, porque se va complejizando y tenés, como en cualquier posición jurídica, biblioteca a favor, biblioteca en contra, porque te doy un ejemplo, Tato. Si vos vas por el cargo vitalicio, supongamos, que vos decís, mirá, y terminaste con una persona poltronada ahí que no sirve para nada, es un inútil o un cómplice del poder de turno, lo que fuere. Número uno. Número dos. Bueno, vamos al revés, vamos porque sea por un mandato específico de 5 años y eventualmente renovable por otros 5. Tato, si los que van a tener que votar por el nuevo procurador son los senadores, cuando ya ese procurador ya está, ponerle de los 5 años en el 4.º año, y va a tener que levantar la patita del acelerador con respecto a los senadores si quiere que esos mismos senadores después lo voten para la renovación del cargo. Claro, tenés razón. Entonces se te empieza a complejizar, porque decir, mira, tengo lo bueno y lo malo de vitalicio, tengo lo bueno y lo malo de que sea cargo renovable. El otro día hablamos con el fiscal Rívolo, con Carlos Rívolo, y él nos decía que para los fiscales era un espanto pasar a una mayoría simple, yo comparto, pero él decía lo de los años es para discutirlo. Ahí habría, Ceci, una idea de, bueno, eso lo podemos discutir, ¿no, Ceci? Sí, eso, bueno, uno de los planteos era que fuera por 5 años. Algunos se manifestaron por 5 años reelegibles, pero si mal no recuerdo quedó por 5 años, ¿no, Hugo? Correcto, es así, y ahí está otra de las discusiones. Decir, bueno, ok, supongamos vos tenés un presidente que va por 4 años. Bueno, entonces, ¿qué haces? ¿Que comience el procurador al mismo tiempo que el presidente? ¿O lo colocás a mitad de término? Con lo cual tenés que la mitad del mandato de un procurador coincide con la mitad del mandato de un presidente. Claro. Con lo cual vos podrías decir, bueno, mi mandato como jefe de Estado queda en parte bajo mi batute, la otra mitad no. Y entonces ahí empezás a moverte en una situación también compleja. Puedes decir, bueno, entonces, ¿qué tenés?
un procurador heredado del gobierno anterior, por ejemplo. Claro. ¿Y vos crees, Hugo, que en estas condiciones Daniel Rafecas, que ya advirtió que él quería ser un procurador de 2/3, digamos, del Senado, podría aceptar este cambio? Yo creo que ahí va a haber la letra chica. Primero, recordemos, Cecilia, que mañana la comisión que lidera Oscar Parrilli tiene que juntarse en el Senado. Hay que ver a su vez ahí que definen. Insisto Claro. con este punto, la comisión de notables había dicho la mayoría absoluta para designarlo, pero juicio político para destituirlo, con lo cual por lo menos le das la espalda suficiente o una espalda mayor para resistir las presiones. Claro. Esa es una historia. Ahora, si vas por mayoría simple para nombrarlo y mayoría simple para sacarle la tarjeta roja, por ahí un candidato a procurador te dice, no, la situación sería tan endeble para encarar la reforma que hay que hacer, que así no arranco. De hecho, Alberto Binder, una persona que podría entenderse como más cercana, si se quiere hasta cierto punto, a este gobierno, cuando fue convocado por la comisión del Senado, lo que dijo, no, en las actuales condiciones y con las reformas pendientes por delante para la procuración, es preferible que tenga 2/3 de los votos para designarlo y destituirlo, porque necesita espaldas para aguantar las presiones que se le van a venir encima. Con lo cual, esto es una realidad. Recordemos, como contexto otra vez para los televidentes, que estamos en la fase, en teoría al menos, de transición para ir del sistema actual al sistema acusatorio. Claro. Otra vez, explicándolo, este sistema que vemos en las películas norteamericanas, que es el fiscal que lidera la investigación y solo acude al juez cuando tiene que ordenar o detenciones, allanamientos o alguna otra medida que pueda ser restrictiva de la libertad o las garantías constitucionales de una persona acusada. Si no, con lo cual, si vamos a ir para ese lado, el rol del procurador como jefe de los fiscales va a ser mucho más amplio, Claro. y eventualmente va a sufrir muchas más presiones que tiene que aguantar. Estamos hablando de tal vez uno de los, bueno, seguramente uno de los cargos más importantes del país, por esto que está diciendo Hugo. Hugo, querido, agradeciéndote, antes de liberarte, ¿qué tiempos hay en esto? ¿El gobierno está muy apurado? Recordemos, aquí hay varios matices. ¿O el Senado? ¿El Senado está muy apurado? Eso sí, ¿por qué? Porque por un lado el gobierno podría decir, yo lo piso. Ahora, el Senado, recordemos que está todavía en sesiones ordinarias, que cierra el 30 de noviembre, con lo cual le tiene que meter pata, por eso mañana eventualmente intentarán en la comisión aprobarlo, para después ver si les da la nafta para llegar a aprobarlo en el recinto antes del 30 de noviembre. De todo modo, Tato, después esto debería ir a la Cámara de Diputados. Pero este es un primer detalle. El segundo es, ¿el presidente habilitará las sesiones extraordinarias del Congreso o no? Y a su vez, si las habilitas, hay que ver para qué las habilitas. Claro, Entonces, claro. Todavía hay una serie de jueguitos que están en el aire. Y lo último, Tato, para ir cerrando, estas discusiones son muy interesantes. Después te voy a pasar el reporte de la comisión. Sí. Porque hay matices en las cuales las mayorías no son mayorías automáticas. No es que uno dice, bueno, supongo que estos que por ahí tienen el corazoncito más cercano al kirchnerismo siempre votaron de un modo que parece más cercano a la Casa Rosada o al Instituto Patria. No. Las mayorías fueron mutando una y otra vez, casi como si fuera un fallo de la Corte, en la cual vos tenés por ahí 4 que apoyan, 1 en disidencia, 5 que te dicen que no y 1 otra disidencia. Entonces hay que ir armando los distintos acuerdos entre las mayorías espontáneas para cada punto. Es Claro. un dolor de cabeza. Hugo, gracias por todo. Escuchame, el saludo a Mascherano, ¿no? Que se retiró con la camiseta de estudiante. Qué gusto. Qué linda chicana me tiraste al final, ¿eh? No, chicana, no. Escúchame, vistió la camiseta de estudiante, es un lujo. Para mí, uno de los mejores 5 de la historia. Y merecía una despedida mejor. Total. En un repleto. Totalmente de acuerdo. Hugo, querido, hasta la semana que viene. Buenas noches, Tato. Buenas noches, equipo. Después vamos a hacer una pequeña pausa, después analizamos. Hay mucho de lo que habló recién Hugo y le quiero preguntar a Fede, ¿eh? Cristina va a apurar esto, no lo va a apurar. Es un cargo muy importante el que está en juego. Bueno, todo esto y mucho más después de una pequeña pausa. Dale.